económica en beneficio del pueblo boliviano logrado en estos 12 años de proceso de cambio. Bueno, agradecer a Prensa Latina y a usted, compañero Pedro, por esta oportunidad que nos da para poder conversar. Para resumir en breve lo que Bolivia ha avanzado estos 12 años, podríamos separar en tres aspectos globales. En lo económico, la reducción de la pobreza. Éramos un país, junto con Haití, de los más pobres en el continente. Hoy no. Hoy Bolivia aún sigue teniendo niveles de pobreza, pero ya no son esos terribles de hace 12 años. En 12 años, casi el 25% de la población boliviana ha pasado de la clase pobre, extremadamente pobre, a sector de clase media en consumo. Si antes teníamos que el 38, 39% de los bolivianos eran extremadamente pobres, es decir, menos de $1 al tipo de cambio para el consumo al día, hoy esa extrema pobreza llega a un 17%. Este es un elemento muy importante para nuestro país. Un segundo elemento en la economía es que hemos tenido un proceso de crecimiento sostenido pese a las fluctuaciones de los mercados internacionales. Bolivia ha mantenido un promedio de crecimiento anual del 5% en estos 12 años, que se ha visto levemente afectado por la crisis mundial, de la caída del precio de las materias primas y del petróleo, y hemos retrocedido de un 5 a un 4.2% de crecimiento, por encima de nuestros países hermanos. Coloco el caso de Chile, que siempre ha utilizado como modelo de economía de libre mercado más pujante. Hemos duplicado el crecimiento de Chile en los últimos años. El PIB boliviano, que se medía en dólares a 9.000 millones hace 12 años, hoy llega a 37.000 millones de dólares. Esto, junto con procesos de recuperación del control del Estado de áreas estratégicas de la economía, no de la totalidad, no es nuestro interés, sino de áreas estratégicas, ha permitido esta distribución de la riqueza con la gente pobre, este crecimiento de la economía, este potenciamiento del mercado interno. Y hemos pasado ahora a una nueva etapa, que es el gran reto en la siguiente década, que es industrializar. Siempre fuimos un país que producía mucha materia prima, pero que todo lo vendía afuera. Y en los últimos años hemos comenzado a convertir esta materia prima en producto elaborado. Con el petróleo tenemos plantas de separación de líquidos, una planta de urea, planta de amoníaco. Vamos a pasar a una planta de plásticos en los siguientes años. Lo mismo con el litio. El litio lo queremos procesar, separar e industrializar y llegar hasta la fabricación de automóviles o de partes de automóviles por lo menos. Comenzamos a fundir los minerales, no simplemente a exportarlos como materia prima. Entonces estamos entrando a esto que era un sueño para los bolivianos, el de industrializar materias primas. Esto en el área económica. En el área política, que los excluidos, los marginados de siglos, hoy sean el poder en Bolivia. Quizás es el logro más importante, compañero Pedro. Indígenas, campesinos, obreros, mujeres, que a lo largo de estos años, décadas, siglos, con gobiernos nacionalistas, liberales, dictaduras, siempre eran sujetos que no tenían poder, no tenían palabra, no tenían peso. Hoy son el poder, la palabra y el peso que domina en Bolivia. Tenemos el primer presidente indígena, pero solamente tenemos el primer presidente indígena, sino que también tenemos mujeres del campo,
hombres trabajadores del campo, indígenas, aymaras, quechuas, guaraníes, que hoy son ministros, que hoy son diputados, que hoy son senadores, que hoy son alcaldes, que hoy son gobernadores. Esto es un elemento que ha permitido superar esta colonialidad que no había desaparecido. Si bien somos una república independiente hace más de 190 años, internamente se mantenía un colonialismo en el que los blancos mandaban y los indígenas eran dominados. Hoy no, hoy mandan los indígenas, hoy mandan los campesinos, hoy mandan los trabajadores. Igualmente en lo político, la fuerza estatal de los sindicatos, de las organizaciones sociales, obreras, urbanas, campesinas, indígenas, que en verdad son la estructura de poder. Hoy, para saber usted, si uno quiere saber cómo va a estar la decisión del gobierno los siguientes meses, qué tipos de decretos va a aprobar, ya no hay que ir a la embajada norteamericana a preguntar qué va a pasar en Bolivia. Hay que ir a la Central Obrera Boliviana, a la Federación de Mineros, a la Confederación Campesina, a la Confederación de Mujeres Trabajadoras, para enterarse ahí cuál va a ser el rumbo del gobierno en los siguientes meses y años. Entonces, esto es algo que ha hecho de nuestro país un país que tiene un gobierno de movimientos sociales, y nos sentimos muy orgullosos de este empoderamiento de los sectores laborales organizados. Y un tercer elemento, compañero Pedro, la soberanía. Éramos un país donde en este lugar de gobierno había una oficina de la CIA. La CIA tenía acá su despacho. Usted iba al Banco Central de Bolivia y ahí tenía una oficina, todo un piso, el Fondo Monetario Internacional. Usted quería aterrizar en un aeropuerto en tierras bajas, en la zona del trópico boliviano, y tenía que llamar al agregado militar norteamericano, porque él era el que autorizaba o desautorizaba el aterrizaje de cualquier funcionario del gobierno, sea presidente, vicepresidente. Él era el que decidía si podían entrar o no a un aeropuerto. Si usted quería saber quiénes van a ser los comandantes de la policía o del ejército o de la Fuerza Aérea, había que preguntar a la embajada norteamericana quién iba a ser el comandante. Si usted quería ser candidato a diputado o quería ser ministro, tenía que ir vestido de vaquero, con su pantalón, con su bufanda, con su chaleco de cuero, a las fiestas de la embajada norteamericana. Y si entraba ahí, es que podía ser político, podía ser diputado. Y si no entraba ahí, su vida política estaba truncada. Esta intromisión tan grosera, tan vergonzosa de una embajada en la vida interna de un país, eso ha acabado. Hoy Estados Unidos no tiene ese poder en Bolivia. Hemos expulsado al embajador norteamericano, hemos sacado a la DEA, hemos recuperado el control y la soberanía de nuestros aeropuertos, de nuestra política, de nuestra economía. Nos llevamos, hay relaciones diplomáticas entre ambos países, siempre y cuando hay igualdad, siempre y cuando respeten nuestros asuntos internos como nosotros respetamos los de ellos. Si aceptan esas reglas del juego, está bien, es un país grande, es un país poderoso, es un mercado importante, pero eso no es suficiente para que decidan sobre nuestro destino. Entonces, hoy hemos recuperado esta soberanía, esta dignidad de ser un país que decide su propio destino en economía, su propio destino en política. Y con esa soberanía buscamos esta articulación de la patria grande, en la que los latinoamericanos, los caribeños, construyamos nuestro destino compartido, sin intromisión de potencias que están más allá al norte del río Bravo. Entonces, es una nueva época, y se me dice, Álvaro, ¿qué es lo que han hecho estos 12 años? Recuperar la patria, recuperar la economía para colocarla al servicio de los más humildes, de los pobres, y darle poder
darle poder a los trabajadores, a los campesinos, a los indígenas. ¿Cómo considera usted, cuáles considera usted que son los temas pendientes que fundamenten la necesidad de continuar las transformaciones del proceso de cambio en el próximo periodo del 20 al 25 para eliminar la pobreza e integrar al proceso a la nueva clase media que surgió en estos años? Yo diría dos tareas, Pedro. La primera, a industrializar el país. Esta es una base material de cualquier progreso social y político posterior. Industrializar. Somos un país con mucha riqueza natural, pero siempre subordinada a las industrias de otros países. Entonces, lo que se trata es de pasar a esta clave de la materia prima a la industria, porque también eso te permite pasar de ser un país extractivista, que lo somos, a un país que puede avanzar en la industria o el conocimiento. Se habla de la sociedad del conocimiento. Pues bien, ¿cómo pasas una sociedad del conocimiento? Tienes que completar el proceso mínimo de una industrialización acelerada y crear condiciones favorables para la gente del campo, de la ciudad, de los barrios, que tenga una buena escuela, una buena salud, una buena universidad, un buen posgrado, para que ya no produzca riqueza solamente sacando de la tierra, sino que produzca riqueza sacando del cerebro los resultados. Entonces, eso queremos. Una industria y una sociedad del conocimiento que nos coloque en el siglo XXI. Y con respecto a la clase media, es una pregunta muy importante. Nuestro país, en los últimos 12 años, como le decía al principio, ha creado una nueva clase media. Hasta hace 10, 12 años había 1.100.000 clase media en el sentido marxista. No solamente de consumo, sino de condición social, de propiedad, de ahorro. Clase media como 1 millón. En los últimos 12 años, esa clase media ha llegado casi a 3 millones. Se ha triplicado, casi 3 millones. Clase media por propiedad, por consumo, por posesión de una pequeña casa, de un pequeño comercio, de unas movilidades que hacen actividad de servicio público, etc. Muy bien. Esta clase media, fruto del proceso de cambio, es hija del pueblo, pero ya no se comporta como pueblo. Son hijos de campesinos, son hijos de obreros, son hijos de indígenas, pero que ya no militan en el sindicato del padre, ya no militan en la organización de la madre, ya no, han dado un paso para arriba, digámoslo así. Entonces la clave ahora es que este sector, que proviene del pueblo, mantenga la identidad con el pueblo, se politice, que no se pase para el otro lado, para el otro bando, de una derecha que nunca ha querido a Evo, nunca ha aceptado que un campesino dirija Bolivia, nunca han aceptado que un indio esté a la cabeza del país, nunca lo han aceptado. Y nunca han votado por nosotros. Esos son los opositores recalcitrantes. Aquí está el pueblo, y aquí hay un bloque intermedio fruto de nuestras obras de distribución de la riqueza. La idea es de que este sector se mantenga, sea un aliado de los pobres, de los trabajadores, de sus padres. Y eso es un trabajo de concientización, de formación pedagógica, de debate interno, de organización, de utilización de las nuevas tecnologías también, mediante las cuales esta clase media se educa. Esta nueva clase media ya no forma opinión pública oyendo la radio, yendo al sindicato o militando en el barrio. Hace opinión pública viendo el WhatsApp. Pues bien, hay que utilizar el WhatsApp, hay que utilizar el celular, hay que utilizar las nuevas tecnologías, los nuevos lenguajes y las nuevas sensibilidades para que esta alianza entre el sector popular y los hijos del pueblo, que ahora son clase media, no se rompa. Esa es la gran tarea
en estos años, no solamente para garantizar la victoria del 2019, sino también para garantizar un tránsito exitoso a este proceso de industrialización que le hablaba al principio. Vicepresidente, la integración vial del país fue decisiva frente a los intentos opositores en la pasada década por desmembrarlo y crear sentimientos separatistas. ¿Cómo considera usted que en estos 12 años se ha consolidado la conciencia nacionalista y cuál es la estrategia para que la integración sea irreversible pese a los intentos externos por balcanizar Bolivia? Sí. Cuando uno habla de soberanía, no es solamente un tema de discurso, de símbolos, de historia compartida. Es eso, pero es más que eso. Es también encuentro práctico entre los connacionales. Cuando uno habla de patria y de nación, es una construcción ideal, mental, simbólica, ideológica, pero también material. Usted tenía que hasta hace 12, 15 años, la única carretera pavimentada de nuestro país era una carretera que unía La Paz en el altiplano, Cochabamba en el valle con Santa Cruz, en tierras bajas. Y toda la Amazonía hacia el norte no tenía una sola carretera pavimentada. Para llegar a zonas con la frontera con el Brasil había que utilizar avioneta. ¿Quién utiliza avioneta? La gente rica, un hacendado, un ganadero, pero no un campesino, no un trabajador, no un castañero. Entonces, buena parte de estas tendencias centrífugas que la derecha incubaba, alimentaba, de separar Bolivia, tenía que ver que éramos un país sin articulación material, sin carreteras, que unan no solamente el comercio, que unan a la gente, que unan a la cultura, que unan la diversidad de las personas y de los pueblos. Entonces nosotros lo que hemos hecho es recuperar la soberanía fundamentalmente sobre toda la zona de tierras bajas que estaba desconectada del centro del país. Le voy a dar un dato, Pedro. Hace 100 años perdimos el Acre, un territorio del tamaño de, no sé qué le puedo decir, 5 veces Cuba o 7 veces Cuba. Lo perdimos hace 100 años. Cuando nos invadieron, tardamos 1 año en llegar con nuestras tropas allí. 1 año. ¿Qué va a defender usted después de 1 año? Imposible. Pues esa desconexión seguía hasta hace 10, 15 años. Nosotros comenzado a construir carreteras que unan nuestra Amazonía con el valle, nuestra Amazonía con el altiplano. Seguimos construyendo carreteras. Es integración comercial, pero es también integración patria. Una carretera es como una especie de hueso que une los músculos de un cuerpo social, que une la carne, que une los tendones. Sin ese hueso usted no puede, es una masa amorfa. Y entonces por eso un país nos quitaba un territorio, otro país nos quitaba otro territorio. ¿Cómo íbamos a llegar a defender? Hoy estamos colocando carreteras, tomando en cuenta temas ambientales, tomando en cuenta temas de consultas previas a los pueblos, pero sin una carretera y una articulación de la economía local a la economía nacional, no puede haber sentimiento de unidad patria. Y eso lo estamos haciendo con el presidente Evo. Ahora usted puede irse desde el Chaco tarijeño, frontera con Argentina, en carretera pavimentada hasta la frontera con el Brasil norte, va a poder llegar. O desde Chile o Perú hasta Brasil al otro lado. Usted va a hacer una cruz para atravesar de una zona a otra en nuestro país. Y esta es una obra silenciosa que el presidente Evo le ha ido trabajando y procesando como una base material de nuestra unidad patria y de nuestra soberanía. ¿Qué lecciones pudieran sacarse de las recientes concentraciones de los defensores del gobierno el pasado 21 de febrero frente a los intentos de la oposición por paralizar el país? ¿Quisiera usted referirse a este tema? Sí, el día 21 de febrero los sectores opositores
hicieron una convocatoria para paralizar el país mediante un paro cívico ciudadano, le llamaron. Y nosotros dijimos, va, muy bien, quieren dar la batalla en las calles, nos vamos a las calles, de ahí venimos. El sindicalista viene de la calle, ese es su campo de lucha. Dijimos, perfecto, vamos a medir fuerzas a las calles y veremos quién es mayoría. Usted ha podido ver, compañero Pedro, las imágenes que tiene el televidente, puede ver. No hubo paro, no lograron paralizar el país. Yo he denominado, hicieron un bloqueo de calles de fitness, que son unos ejercicios que usa la clase media alta para adelgazar, porque para ellos está de moda ser muy delgado, comer poco, hacer ejercicio, pesar 35 kilos, fitness. Hicieron un bloqueo fit, es decir, 4 personas que se paraban en una calle y colocaban una cinta, sacaban los juguetes de sus hijos, en otra calle no había nadie, pero colocaban una parrillada, en otra calle alejadas del centro, porque en el centro teníamos el control, colocaron, no sé, ropa, en otra calle estaban haciendo sus ejercicios, sus aeróbicos, las señoras. Tienen todo el derecho, está bien, pero eso no paralizó el país. Y frente a esa movilización de fitness, de light, de, no sé, de adelgazada, nosotros mostramos nuestra fuerza de movilización. Miles y miles de personas movilizadas en Pando, en Santa Cruz, en Cobija, en La Paz, en Cochabamba. Y si uno hace el análisis comparativo numérico, de una manera visual, claramente visual, puede mostrar de que la movilización que nosotros hicimos fácilmente triplicaba o cuatriplicaba en número la movilización de ellos. No hay que despreciar al adversario. Han mostrado capacidad de irradiación territorial. Eso es importante. No se olvide, para derrotar al adversario, conócete a ti mismo, conoce bien a tu adversario, no te mientas sobre él y recién podrás ganar. Han irradiado. No es que no tienen fuerza, la tienen, pero no son dueños de la calle. La calle es de los sindicatos, de los gremios, de la gente humilde, de la gente trabajadora. Y eso lo mostramos el 21 de febrero. Y les dijimos, sí, tienen fuerza territorial, pero la mayoría sigue siendo del pueblo, de la gente trabajadora y de la gente humilde que está al lado de Evo. Pasando a otro tema, vicepresidente, ¿cómo considera usted que el nuevo gobierno de Chile puede impactar en las eventuales negociaciones sobre una salida soberana al mar una vez que la Corte de La Haya haya emitido su dictamen? Nosotros confiamos en que primero La Haya va a obrar, va a actuar en justicia. Somos un país que ha sido objeto de una injusticia, al que se le ha arrebatado su cualidad marítima. Hemos perdido territorio con otro país, digamos parte del Chaco, pero tenemos otro pedazo del Chaco. Hemos perdido parte de la Amazonía, pero tenemos Amazonía. En el caso de Chile, perdimos el mar y no tenemos hoy una sola molécula de agua de mar. Esa es la diferencia. Perdimos la cualidad de tener acceso soberano al Océano Pacífico. Nos han convertido en un país enclaustrado, asfixiado, rodeado, cercado. Entonces, esta injusticia, que no ha desaparecido, pese a los años, que está viva, cada niño, usted puede ver, cada niño boliviano que nace aquí en Bolivia, le oyen su corazoncito, sus latidos, y ahí está también agitándose el pedido de mar. Hay un doble latido, el latido humano y el latido social del mar. Nacemos con esa información genética de la demanda por mar. No va a desaparecer nunca. Chile apostó que eso iba a olvidarse y perderse, y no, cada vez es más fuerte, y cada vez es más fuerte, y cada vez más fuerte. Nosotros creemos que La Haya va a obrar en justicia para obligar a Chile a aceptarnos. Estamos
Hemos ido a la Haya, la estamos demandando para pedirle que como usted, conmigo, estemos juntos, dialogando en torno a cómo solucionamos el tema de una salida soberana al Océano Pacífico. Confiamos en que Chile acatará este mensaje de la Corte. No puede vivir Chile de espaldas al mundo. No puede vivir Chile de espaldas al continente. Y no puede vivir Chile de espaldas a la historia. La historia avanza por el lado de las integraciones, de la integración continental. El futuro de América Latina es su integración continental en un Estado plurinacional continental. Si no, no somos nada frente a China, frente a la Unión Europea, no frente a Asia, no somos nada. Cada país por su lado, creyendo obtener alguna prebenda o algún beneficio individual, no llega a ningún lado. O actuamos como continente en el siglo XXI o seremos irrelevantes en el siglo XXI. Entonces, por el bien de Chile y de Bolivia, y de Argentina, y de Brasil, y del continente entero, necesitamos resolver este problema. Ojalá que la mentalidad de los gobernantes de Chile tenga esta mirada progresista, ya no anclada en el siglo XIX, sino en el siglo XXI. Y el siglo XXI es los asuntos pendientes se resuelven de manera dialogada y la integración es la solución del bienestar de cada país. Entonces, confiamos en que esta actitud de cara al siglo XXI lleve a que, una vez que la Haya emita su fallo, nos podamos sentar y encontrar una salida que le beneficie a Chile y le beneficie a Bolivia. Nosotros no estamos pidiendo afectar a Chile y beneficiar a Bolivia. Queremos una solución que le beneficie también a Chile, pero que también le beneficie a Bolivia, como estamos demandando hace ya 100 años. Los llamados del presidente Evo y lo suyo, que ha sido muy insistente en esto, a profundizar una verdadera revolución educacional en los campos científicos y tecnológicos, enfrentan como principal desafío el retraso heredado en esos campos y la migración hacia otros países de muchos de los profesionales bolivianos en busca de mejorías económicas. ¿Cómo proyectan a corto y mediano plazo revertir esta situación y cuáles son las perspectivas de la educación superior y la investigación científico-técnica en Bolivia? Sí, una de los dramas de Bolivia, muy acentuado en los años 80 y 90, era que mucho boliviano se iba al extranjero. No encontraba aquí opción de mejorar su condición de vida. Encontraba un país cerrado. Miles se fueron a Europa, a España, a trabajar para cuidar niños, a cuidar ancianos. Miles se fueron a la Argentina a trabajar en la agricultura. Miles se fueron a Brasil para trabajar en temas de sastrería, de cuero. Miles se han ido a Chile para trabajar en la agricultura del norte. Otros han ido a Estados Unidos a trabajar como espaldas mojadas, como inmigrantes ilegales en cualquier tipo de trabajo. Y esta es una terrible herida interna. Cuando llegamos al gobierno, dijimos que eso teníamos que revertirlo. Había que tomar el control de las fuentes fundamentales de la riqueza: gas, petróleo, minerales, recuperarla, distribuir la riqueza, mejorar la educación, mejorar la salud, industrializar. Esto ha ido avanzando y los resultados son hoy muy interesantes. Le voy a dar un dato. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el salario mínimo en Bolivia era $40. El salario mínimo en Argentina era $240. Entonces usted está hablando de 6 veces más. El salario hoy en Bolivia está alrededor de los $260. En Argentina sigue siendo más. Póngase 500. Pues la relación de 1 a 6 ahora es de 1 a 2. Alguna gente se va, ya la diferencia ya no es tanta. Y otros comienzan a regresar.
Lo mismo ha pasado en el caso de Europa. Muchos compatriotas que se fueron allá, profesionales que estaban trabajando, cuidando ancianos, porque aquí no había opción, han regresado. Porque también en tiempos del neoliberalismo se privilegiaba al consultor extranjero, no al profesional boliviano. El que tenía la firma que valía oro era el consultor que venía de Europa, de Estados Unidos, de alguna universidad extranjera. Y el profesional boliviano no era tomado en cuenta. Era la lógica neoliberal. Hoy es distinto. Hoy se hace economía con profesionales bolivianos, industria con profesionales bolivianos, planes de gobierno con profesionales bolivianos. Entonces, hay un proceso de regreso y la gente mismo compara. Si mi salario antes era 6 veces más bajo que el del vecino, ahora es 2 veces más bajo, lo pienso mejor. Comienzo a encontrar aquí más oportunidad. Y si sobre eso vemos que se desarrolla industria, se construyen carreteras, se hacen represas, se hacen sistemas energéticos, se trabaja el litio, el profesional y el trabajador de base comienza a ver en su país como un lugar de esperanza. Entonces la migración, esta sangría de cerebros y de fuerza laboral se ha parado. No es suficiente. Queremos que regresen. Están regresando lentamente. Queremos que regresen más. Necesitamos aquí más fuerza laboral y fuerza intelectual para levantar nuestro país. Entonces, creo que hemos dado un buen paso. Nos falta el tema de salud. Este es el siguiente gran reto con nuestro presidente. Tenemos que garantizar salud gratuita para todos. No la tenemos. Tenemos para los niños hasta los 15 años y luego para las personas mayores de los 60 años para adelante. Y madres. No importa la edad, nos falta para un pedazo importante de la población el seguro universal gratuito. Lo vamos a instalar los siguientes meses. Estamos trabajando, construyendo nuevos centros hospitalarios. La hermana República de Cuba nos está ayudando con la formación de profesionales y de médicos que se están formando allí en Cuba para trabajar en estos nuevos hospitales. Han regresado muchos, necesitamos todavía muchos más especialistas, por lo menos 6.000 nuevos especialistas. Y queremos en los siguientes meses o años instalar esta salud gratuita, de tal manera que haya buena educación, y hay buena educación en Bolivia, buena universidad, buen transporte, actividad laboral, centros de investigación y la salud. La Revolución Boliviana integra en su propia definición los términos democrático y cultural. Se identifica con los conceptos de plurinacionalidad, reivindicación de los pueblos originarios y comunitarios, junto con los principios socialistas de la propiedad de los medios fundamentales de producción, el fomento de una clase media comerciante y de empresas privadas. ¿Cómo se inserta esa fusión en el proyecto estratégico de industrializar el país y eliminar totalmente la pobreza? Este es un debate muy importante entre los marxistas. Queremos construir el socialismo. ¿Cómo se construye el socialismo? ¿Cómo se construye el socialismo? Como un proceso, digamos, voluntario, como un proceso de adhesión continua de los distintos sectores, teniendo en cuenta que somos un país con estructuras económicas muy diversas. Tenemos la modernidad capitalista, tenemos estructuras tradicionales, comunitarias, antiguas, de cientos de años atrás. Tenemos formas de economía nómada en el oriente, en algunos lugares del oriente. Usted tiene en Bolivia, como estudiaba Lenin, también para Rusia, la coexistencia de varios modos de producción. Es muy complejo. Entonces, ¿cómo hacer que el socialismo se presente para todos? No como su negación, sino como su enriquecimiento y mejora. En algunos casos hemos tomado el control con el Estado de la propiedad, hidrocarburos, energía, litio, lo hemos tomado como Estado. En otros casos hemos dejado que la iniciativa privada haga su trabajo.
que haga su trabajo. Pero el Estado modulando, regulando, no dejándolos así a que asuman el control del país. Hemos fomentado y apoyado a la pequeña producción campesina, que es pequeña producción, pero siempre buscando fomentar su asociatividad, no tanto su individualidad de enriquecimiento, sino su mejora de calidad de vida asociativamente, pero respetando su propiedad pequeña, respetando su acceso al mercado, pero buscando mediante el ejemplo, mediante la emulación, decía Lenin, que si te asocias te va mejor que si simplemente te quedas solo, esperando que el mercado te va a dar la ganancia. Y en el caso de las economías más tradicionales en tierras bajas, buscando también que en su actividad comunitaria supere ese aislamiento y se integre, no se disuelva, se integre, se vincule con el resto de las economías más urbanas. Entonces, este es el paso inicial que hemos dado, el horizonte, que cada vez más, de manera voluntaria, de manera por vía del aprendizaje y de la pedagogía, los distintos sectores vayan encontrando que en la asociatividad, en la comunidad se encuentra una mejor opción de mejora de vida que en la simple carrera individual por el enriquecimiento personal. Pues eso buscamos hacerlo gradualmente, midiendo bien las cosas, sabiendo de que un paso más fuerte no lo puede hacer solo Bolivia. Lo tenemos que hacer conjuntamente con otros países de América Latina. Que un paso mayor de socialización de la riqueza, sin un apoyo de otros países de América Latina, nos puede llevar a la asfixia. Entonces, recogemos la experiencia de las revoluciones hermanas, de las revoluciones del mundo, de la revolución de Cuba, para que en este tránsito hacia procesos de mayor socialización lo podamos hacer con una mayor espalda y no solamente solos y aislados. Entonces, esta es parte de nuestro debate interno de cómo dar el siguiente paso hacia lo que se denomina este socialismo comunitario. Vicepresidente, muchas de las obras del proceso de cambio han sido una realización viva de las aspiraciones del Che Guevara, pero sus ideas son poco conocidas por los jóvenes y los desposeídos a quienes dedicó su vida. ¿Cómo piensa usted que la difusión de esas ideas y ejemplos pueda ser mejor conocida universalmente y empleada en la necesaria formación de los cuadros de la izquierda? Sí. No solamente las ideas del Che, que murió aquí en Bolivia y que luchó aquí en Bolivia, sino también las ideas de otros luchadores, de otros revolucionarios. Ha habido una generación de izquierdistas formados en los años 60, en los años 70, en los años 80. De ahí, una parte de los izquierdistas, cuando se cae el muro de Berlín, creen que se acabó la historia. Entierran sus armas y su conocimiento lo ponen al servicio de la derecha. Eso ha pasado en Bolivia, con una parte. Quedó otro pequeño núcleo, acerado, los pocos, que mantuvieron, perseveraron. Y luego cuando se da el gran flujo de lo social, movimiento de los trabajadores campesinos, productores de hoja de coca, fabriles, vecinos, se articula lo popular con esta, digamos, vanguardia, militantes formados en las luchas contra la dictadura en los años 60, 70 y 80. Se articuló. Y lograron el éxito que hoy tenemos. Y rápidamente la gestión de gobierno
ha obligado a un reclutamiento de compañeros de la universidad, de compañeros de una fábrica, a gestión pública. Hemos llegado muy rápido al gobierno en Bolivia. Si uno lo piensa así en términos históricos, es muy rápido. ¡Qué bien! Nos costó menos, está bien, pero eso tiene su costo también social e intelectual, porque compañeros que tenían que tener su formación en la universidad, formar nuevos cuadros en la militancia, en el conocimiento, el pensamiento del Che Guevara, en el pensamiento de Fidel Castro, en el pensamiento de Martí, en el pensamiento de Marx, en el pensamiento de Lenin, en el pensamiento de Gramsci, no lo han podido hacer, porque han tenido que pasar directamente a la gestión pública, a la administración pública. Entonces se ha creado como un hueco que repercute en que hoy muchos jóvenes que entran a la universidad no encuentran a un profesor que les oriente por la formación, por el conocimiento de estos grandes revolucionarios. ¿Por qué? Porque su profesor se ha ido a trabajar en el ministerio. Lo necesitamos en el ministerio, pero hemos abandonado, y eso no está bien, la batalla de la formación en los sindicatos, en los gremios, en la juventud y en las universidades. Hemos dejado un hueco de una década. Lo hemos comprendido como un error. Entonces, cuando uno habla con un joven y comienza a debatir, se nota vacíos, se nota carencias muy fuertes. Eso ha tenido que ver con que muy rápidamente hemos absorbido a nuestros intermediarios culturales, nuestros formadores ideológicos, lo hemos absorbido muy rápidamente a la administración pública y hemos descuidado la formación cultural. Con el presidente Evo hemos comprendido este proceso y hemos comenzado a dar un giro rápidamente para que una parte de nuestra gente a la administración pública y otra parte a la formación. En el sindicato, en el gremio, en la fábrica, en la universidad, en el colegio, para conocer, para difundir, para irradiar este conocimiento, para someter a debate. Entonces, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo en la vida práctica, porque uno no tenía una hoja de ruta de un proceso revolucionario. Hemos tenido que improvisar muchas cosas. Siempre se hacía una revolución cuando es verdadera. Muchas cosas que uno no las pensó, que les aparece desprevenidamente. No hay un molde. ¿No? No hay un molde. Y entonces este tema de la formación de la juventud y este vacío en cierto debate en ámbitos juveniles, tenemos que rápidamente superarlos, dándole tanta importancia a que haya compañeros en un ministerio para hacer muy bien la economía o la industria, como también haya compañeros que generen el debate en los círculos juveniles, centros de lectura, centros de debate político, centros universitarios, centros sindicales donde se debata los temas que son fundamentales en la construcción de un fundamento ideológico duradero. Vicepresidente, los países del ALBA TCP reunidos en Caracas advierten el enorme riesgo para la paz mundial que implicaría una intervención militar del Comando Sur contra Venezuela. Y también hoy, coincidente con la reunión de ALBA, se cumplen 5 años de la muerte del comandante Hugo Chávez. Me gustaría una reflexión suya sobre la actual coyuntura regional y los riesgos que implica esta coyuntura no solo para Venezuela, sino también para Bolivia, para Cuba y para todos los movimientos progresistas de la región. El continente latinoamericano y caribeño ha tenido una hermosa primavera que ha ido desde el año 2000 hasta el 2014, 15. Nunca antes los latinoamericanos nos habíamos reunido sin un patrón, sin un tutor que nos diga lo que tenemos que hacer, sin Estados Unidos. La formación de CELAC, gran sueño de Fidel, el gran sueño de Chávez, el gran sueño de tantas personas que atrás han muerto peleando, reivindicando nuestra soberanía y nuestra dignidad, se cumplía. Hubo una correlación de fuerzas continental que articuló como nunca antes gobiernos progresistas y revolucionarios en una dimensión nunca antes vista en el continente.
Antes de eso lo que hubo era la tricontinental, pero era como guerrillas en la resistencia frente a las dictaduras. Una tricontinental para América Latina, pero aplicada ya no a la lucha armada, sino a la gestión de gobierno progresista y revolucionario, se dio en esas épocas. Y creo que ha sido el momento en que América Latina ha avanzado más en su historia. Y han quedado tareas pendientes. Hoy hay un retroceso. Ha habido problemas, retroceso en Brasil, retroceso en Argentina. Pero claro, hay en este intento de querer cerrar este ciclo, esta primera oleada, porque yo soy convencido de que ha sido una primera oleada de una serie de oleadas que tendrán que venirse. Más que un ciclo, es una oleada. Un ciclo es como que se acabó. La oleada es que es un retroceso temporal para un nuevo ascenso posterior. Pero claro, ahí, y lo sabe el imperio, para que no se vuelva a repetir una oleada, la clave es Cuba y Venezuela. Uno no puede entender el gran ciclo de oro de América Latina sin la presencia de Cuba, resistiendo heroicamente, sola en el continente, pero aguantando, manteniendo la antorcha prendida, hasta que hubo otro país que agarró la antorcha. Fue luego Venezuela, y luego Brasil, y luego Ecuador, y luego Bolivia, y luego Uruguay, y luego El Salvador, Nicaragua agarraron la antorcha. Pero la antorcha de los demás países pudo encenderse, porque alguien preservó el fuego, alguien cuidó el fuego de la soberanía. Eso fue Cuba. Y como alguien cuidó ese fuego, en los tiempos duros, cuando las cosas comenzaron a mejorar, otros pueblos pudieron levantar también la antorcha. Eso lo ha entendido el imperio. Y sabe que no basta derrotar a algunos gobiernos, que tiene que apagar la antorcha, el centro, los que cuidan la antorcha primordial. Eso es Cuba, eso es Venezuela. Entonces, la actitud agresiva hacia Cuba y ahora inicialmente hacia Venezuela es terrible. Y los latinoamericanos sabemos de que nos jugamos nuestro destino allá. Que agredir a Venezuela es una agresión al resto de América Latina. Que si Venezuela es afectada, el resto del continente va a ser afectado. Que lo que le pase a Venezuela le va a pasar luego inmediatamente al resto de los países del continente y no va a haber cómo impedir que esa prepotencia bestial del abuso imperial se despliegue por todo el continente. Por lo tanto, hoy por hoy, no solamente los gobiernos que aún resistimos, sino el destino de esta generación de latinoamericanos depende de lo que está pasando en Venezuela. Nos estamos jugando allá. Y no se trata solamente de un tema de solidaridad, que hay que tenerla. No se trata de un tema de sobrevivencia de uno mismo. Si vivo en Argentina, si vivo en Brasil, si vivo en Uruguay, o en Paraguay, o en Chile, como gente que piensa en la humanidad, que piensa en la igualdad, que piensa en la justicia. Mi pensamiento de justicia para los siguientes 50 años se está jugando allí en Venezuela. Entonces tenemos que asumir esa unidad para defender a Venezuela, porque nos estamos defendiendo nosotros mismos como países. Hay un rasgo común, vicepresidente, en esta ofensiva neoliberal contra todos los movimientos progresistas de América Latina, que nos afecta a todos por igual, que es la utilización mediática por las grandes corporaciones del imperio y por sus aliados nacionales en cada uno de los países, en una guerra mediática que persigue revertir, por eso le llaman la guerra de cuarta generación, revertir los logros alcanzados, debilitando ideológicamente a la población en base a su supremacía mediática. Sobre este tema, que yo sé que usted ha investigado bastante, me gustaría una reflexión. Los seres humanos no solamente actuamos por necesidad, en última instancia actuamos por necesidad.
Pero también los seres humanos, en la vida cotidiana, actuamos a partir de preceptos morales, preceptos lógicos, preceptos instrumentales. Entonces, la clave en la conducción, en la orientación, en el direccionamiento de una sociedad, está en eso. En la disputa, en la lucha, en la batalla, por la construcción de los preceptos morales más íntimos que tiene una persona, por los preceptos lógicos de cómo organiza el mundo y las maneras en cómo instrumenta su ubicación en la vida. ¿Y cómo se construye eso? Que es el resorte que hace que una persona valore, desprecie, acepte, se ruborice, le agrade, se entusiasme. Ahí se juega la revolución y la contrarrevolución. Y claro, los medios de comunicación en esto, el medio de comunicación que ve el niño desde que tiene 1 año, que ve el abuelo que tiene 80 años, que ve el estudiante en el colegio, que ve en el celular, también está el medio de comunicación ahí, no es que no es medio de comunicación, está labrando, horadando, orientando el resorte moral, el resorte lógico y el resorte instrumental íntimo de las personas. Hoy hay un bombardeo de la derecha, justamente para intentar manipular resortes morales, resortes instrumentales y resortes lógicos en contra de la soberanía, de la independencia, de la igualdad, de la participación, de la justicia, e intentando introducirnos otro tipo de resortes basadas en la individualidad, el egoísmo, el sometimiento, la sobrevaloración de lo externo, de lo del norte, y eso lo hacen, la banalidad, el consumismo, y eso lo hacen en un libro, lo hacen en un informativo, lo hacen en una propaganda, lo hacen en un meme del Face o de las redes. Es una batalla muy dura, una batalla muy dura. Y es donde tenemos que ir a dar la batalla. Ahí es donde en verdad se dan las grandes transformaciones y las estabilizaciones duraderas. Quien logra controlar la batalla de estos resortes íntimos del cerebro, resortes morales, resortes instrumentales y resortes lógicos de la vida cotidiana, habrá ganado la batalla. Y hoy estamos frente a eso, ante una campaña terriblemente organizada, fantásticamente organizada por el imperio, con la cantidad de información que tiene acumulada y que puede llegar a saber hasta los gustos más íntimos que uno tiene. ¿Cómo? ¿Qué páginas entramos en el Face? ¿Qué videos vemos? ¿Qué mandamos en el WhatsApp? ¿Qué comentamos? ¿Qué nos da risa? ¿Qué nos indigna? Toda esa información que parece que es íntima y que la compartimos con el familiar o con el hermano, está concentrada en una base de datos, en un Big Data. Y hay miles de personas estudiando cómo utilizar esa intimidad, cómo utilizar esas debilidades morales o fortalezas morales para volver a atacar y volver a manipularte. Entonces, es una batalla muy dura. La tecnología no había sido así simplemente una herramienta aséptica o sin inclinación. Tiene también una función de control. No nos damos cuenta. Usamos el celular y chateamos con la novia, whatsappeamos con el amigo, hablamos con la mamá, mandamos una foto. Eso está siendo procesado por un algoritmo para saber qué cosa me van a mandar que me provoque indignación, que me provoque adormecimiento o que me provoque explosión.
Es muy complicado, pero hay que dar esa batalla. Ellos lo harán con sus supercomputadoras, nosotros lo haremos con la inteligencia, más manual, pero también más útil. Sí. Vicepresidente, Cuba y Bolivia están en un franco proceso de fortalecimiento de sus relaciones económicas, comerciales, culturales. ¿Cómo evalúa usted esta cooperación frente a un bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, que ya está próximo a cumplir 60 años, reiterado por el actual gobierno de Estados Unidos, pese a la condena en 26 votaciones consecutivas de las Naciones Unidas? Hay una injusticia continental con Cuba, porque Cuba, sin pedir nada, cada vez de que cualquier país de América Latina ha necesitado algo, en lo que Cuba tiene, salud, educación, Cuba lo ha dado. Pero no, nuestros países de América Latina no han dado en la misma proporción, no han creado vínculos en la misma proporción con el pueblo cubano. Y eso tiene que ser revertido. Nos damos cuenta en el caso de Bolivia. Nuestros vínculos comerciales son aún muy pequeños. Muy pequeños. Nosotros necesitamos médicos. Cuba está formando unos médicos. Y necesitamos más médicos. Y Cuba va a formarnos más médicos. Y nosotros quedamos a Cuba. Un intercambio en software, comprar una cosa por acá, otra cosa, pero muy pequeño. Nuestro presidente Evo ha instruido muy bien a nuestro embajador y es la obligación de ahora de equilibrar e intensificar los flujos laborales, los flujos comerciales, los flujos productivos con la hermana República de Venezuela, en una relación de justa igualdad y justa redistribución. Y lo mismo tienen que hacer el resto de los países de América Latina. En verdad, vuelvo a decir, ese es el futuro. Si no hacemos eso, cualquier experiencia de lucha que habrá a nivel continental siempre va a ser asfixiada y aislada, porque no basta mostrar una relación de hermandad y que yo se lo diga a usted. Está bien, es un cariño verbal, ideológico, conceptual, pero también tiene que haber la materialización de esa hermandad. Es materia, la materia cuenta, materia e idea. Idea, espíritu, discurso, sí, perfecto, pero también materia. Y ese es nuestro gran déficit. En verdad ha sido el gran déficit del proceso de integración latinoamericano de estos últimos 15 años. Avanzábamos muy bien en reuniones, avanzamos muy bien en entendimiento entre presidentes, entre organizaciones sociales, pero a la hora de la economía, muy lentamente. Es lo que más cuesta, pero además es lo decisivo. Entonces, esa es una experiencia, yo la saco como experiencia de que CELAC, por ejemplo, UNASUR, en fin, pero a todo CELAC, que los integra a toda América Latina y el Caribe, el siguiente paso que tendría que dar en una nueva oleada de integración continental es entrar al tema económico. Comenzar con temas de temas financieros, circulación de dinero, el tema bancario, luego temas comerciales, luego temas productivos. El momento en que eso hagamos, acuérdese que la posibilidad de una nueva contraofensiva imperial va a ser mucho más débil en sus efectos que lo que ahorita sucede. Porque lo que construimos como integración continental fue más política e ideológica, pero no fue económica. Y frente a eso, el embate imperial ha tenido mejores oportunidades y le ha sido más fácil. Pero si nuestra integración hubiera sido ideológica y política, que es lo fundamental y lo primero, pero también económica, ahí yo le garantizo que la fuerza del ataque imperial hubiera sido contenido y limitado
de mejor manera que lo hemos hecho ahora. Es la gran lección, estamos aprendiendo con la historia. Hoy la gran tarea de nuestro país como Bolivia y de los gobiernos progresistas en América Latina es rápidamente convertir la hermandad política de nuestros líderes y nuestros gobiernos en hermandad económica y productiva. Ahí sí habremos dado un salto cualitativo que nos colocará en otra dimensión del combate continental. Ya en la fase final de la entrevista, vicepresidente, como sabemos, el planeta Tierra enfrenta graves amenazas producto del cambio climático. Bolivia es una de las principales reservas de la biosfera y en sus territorios amazónicos tiene una de las mayores reservas mundiales de agua dulce. ¿Cómo evalúa Bolivia, que está siendo muy afectada en estos momentos, precisamente por el cambio climático? ¿Cómo evalúa Bolivia esta situación y cuál sería su mensaje a los países del mundo sobre este tema? Que estamos ya en una catástrofe climática. No es que se avecina, ya estamos viviendo. Ya el efecto del ser humano en el planeta es de tal envergadura que está modificando la historia natural del planeta. Y no para bien, sino para mal. Y quienes sufren de peor manera esta catástrofe climática son los más pobres. Porque el rico, que la provoca, tiene dinero para resguardarse, para protegerse, para cuidarse, para curarse y para alimentarse. El pobre que no la provoca no tiene plata para eso. Y simplemente o se ahoga, o se muere de hambre, o no tiene agua, o lo desplazan, o queda sin tierra, o queda sin casa, o queda sin ciudad. Y los grandes responsables de esta catástrofe climática están asumiendo de una manera irresponsable, de una manera suicida, que nos está afectando a todos. Bolivia es un país no solamente que por sus raíces indígenas consciente de su relación viva con la naturaleza, sino que también es un país consciente de su aporte al mundo. Nosotros contribuimos con el 0,1 de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global y que está modificando el clima, es decir, el 0,1. Pero aportamos al mundo el 2% de su oxígeno. Es decir, 20 veces lo que afectamos. Si afectamos con el 0,1, limpiamos 20 veces más de lo que contaminamos. Aportamos al mundo. Pero nadie nos devuelve eso. Nadie nos reconoce eso. Y los grandes países del norte son los que aportan el 5, el 10, el 15, el 20, el 30, el 40, el 50% de los gases de efecto invernadero, de la destrucción del medio ambiente, de la destrucción del planeta. Y siguen felices. Y no firman convenios y están contentos y siguen consumiendo y siguen consumiendo y siguen devorando y siguen depredando el mundo. Es un mundo muy injusto. Y eso algún rato tiene que parar. Por acción de los afectados en primera línea, nosotros, los países pobres, los países del sur, pero también el pueblo del norte, los trabajadores del norte, la gente consciente del norte. Porque hoy por hoy su dinero le puede alcanzar para paliar parte del efecto climático, pero no va a ser suficiente. Cada vez va a ser peor. Fíjese lo que está pasando ahora en Europa con esa glaciación que ha tenido. Ya podrán colocar mayor estufa, se abrigarán, comprarán 3 chamarras, pero cada vez es peor. No va a ser suficiente el dinero que tienen ahorrado para precautelarse y protegerse del terrible efecto climático que están provocando ellos, sus gobiernos, sus industrias y su propio consumo. Entonces, tiene que haber un sacudón, tiene que haber un sacudón planetario. No pueden hacer recaer la responsabilidad en los países pobres.
Nos dicen a nosotros, ustedes son países extractivistas. Sí, pero yo aporto apenas el 0,1. Y tú que me estás criticando aportas con el 10% del efecto de cambio, de los gases de efecto invernadero, ¿no? Nos quieren hacer creer nosotros, los países pobres, porque tumbamos un árbol, que somos los culpables, cuando ellos han tumbado millones de árboles, han hecho desaparecer cientos de bosques, han aniquilado miles de lagunas y lo siguen haciendo. Está bien, nosotros asumimos, no haremos, cuidaremos el medio ambiente que tenemos actualmente, pero ¿y los del norte qué están haciendo? ¿Qué hacen a cambio? ¿Qué hacen a cambio? Si ellos no van a cambiar, yo no voy a afectar mi bosque, no va a servir para nada. Igual el consumo que tienen los del norte va a acabar por destruir la totalidad del planeta. Entonces requiere aquí un sacudón, un cortocircuito planetario que haga hermanar en la acción conjunta a países pobres, a países del sur, con pueblos del norte. No diría con gobiernos, con pueblos del norte, con pueblos de los países más avanzados y más consumistas, para que juntos hagamos una alianza frente a una oligarquía mundial de gobiernos y de empresas, que son las que están provocando esta catástrofe, que hoy la estamos pagando más nosotros, pero con el tiempo le va a pasar factura al mismo pueblo del norte, a los mismos países del norte, que no van a tener suficientes recursos para paliar lo que ellos mismos han provocado. Vicepresidente, con última pregunta y finalmente, a unos meses de las elecciones del 2019, ¿cuáles serían, a su juicio, las principales razones que fundamentan al pueblo boliviano y a sus movimientos sociales la necesidad de reelegir al presidente Evo Morales y los riesgos que implicaría la pérdida de la mayoría parlamentaria o un revés electoral del movimiento al socialismo y PSP en medio de la ofensiva conservadora que vive actualmente el continente? Lo diría usando una terminología marxista, utilizando al pensador comunista Gramsci. Decía, las clases subalternas solo dejan de ser subalternas en el Estado, cuando son poder de Estado. Una clase subalterna, dominada, por definición es fragmentada, es dividida, es mayoritaria, pero por ser subalterna está fragmentada, dividida en sectores enfrentados entre sí, lo que permite que una mínima oligarquía endogámica gobierne. Es la historia de todos los países del mundo, que se rompe excepcionalmente cuando las clases subalternas salen de su subalternidad, se unifican. ¿Y cómo se unifican? En Estado. Hoy por hoy, la historia de la humanidad no conoce otra forma de unificación que no sea estatal. Algunos compañeros anarquistas dicen, queremos unificarnos, pero no en el Estado. Hay que cambiar el mundo sin tomar el poder. Interesante, muéstreme un ejemplo de cambiar el mundo sin tomar el poder. Desde Espartaco sabemos que la ruptura de la subalternidad solo pasa por conversión en Estado. Quizás de aquí a 500 años o a 1000 podemos imaginar la disolución del Estado, pero hoy por hoy es a través del Estado. En Bolivia, los subalternos, los campesinos, los indígenas, los obreros, las mujeres, los jóvenes, los transportistas, los comerciantes, de manera excepcional, en medio de 100, de 200 años de subalternidad, rompen esa subalternidad y se articulan. Y lo hacen con un proyecto, con un discurso y con un símbolo. Proyecto, asamblea constituyente, recuperación de las empresas del Estado, gobierno indígena. Discurso, gobierno de movimientos sociales. Un símbolo, Evo Morales. Entonces, lo cerraré. Evo es más que Evo. Evo es más que una persona. Es
el fruto fortuito, casual de la historia que se condensa. La historia de las clases sociales que se condensa en una persona palpable, tocable. Eso es Evo Morales. Es el subalterno que se vuelve uno. Es muchos que se ven en un espejo como uno. ¿En el rostro de quién? ¿En el cuerpo de quién? De Evo. Bien. Saque usted a Evo. Sáquelo de él. No hay se rompe el espejo. No es sustituible. Porque eso se da en momentos históricos muy excepcionales de crisis. Es el liderazgo carismático. Son momentos en que la gente asocia su destino, su lucha, su historia en personas. Eso solamente lo hace en momentos de crisis. Y lo hizo con Evo en un momento de crisis especial, 2003, 2005, 2008. Entonces, él ahorita, Evo, condensa la unidad de Bolivia. Eso en términos teóricos. En términos prácticos, es Evo reuniéndose aquí en Palacio de Gobierno, que junta a los empresarios con los obreros. Y ambos le hacen caso. Que junta a transportistas libres con transportistas federados, que son irreconciliables adversarios, pero que junto con Evo son hermanos. Que junta a mineros asalariados con mineros cooperativistas, que solos entre ellos se están invadiendo centros laborales. Con Evo hacen un proyecto conjunto que junta campo y ciudad. Eso ha logrado Evo. En su carisma personal, él junta. En su proyección histórica es la personificación de la unidad de los subalternos como Estado. Como persona y como sujeto histórico, esa es la fuerza de Evo. Usted lo saca a Evo. Lo que va a tener es que esto que se une como si fuera un cemento con Evo, se vuelve a fragmentar. Entonces sería una irresponsabilidad histórica de parte de los trabajadores, de las clases subalternas, de nosotros como compañeros del presidente Evo, de decir, Evo, no vayas. Sería simplemente admitir que las clases populares vuelvan a ser clases subalternas otros 100 años. Hoy las clases populares son Estado, son clase dirigente. Y quien anuda esa excepcionalidad de la unidad de lo diverso es Evo. No está Evo, otra vez las clases populares en el Estado habrán de regresar a la subalternidad, dejando espacio para que regrese la derecha. Y esa derecha no va a perdonar lo que ha pasado estos 12 años. Va a intentar, como lo hicieron con Tupac Katari en 1700, como lo hicieron con Zárate Vilca en 1899, aniquilar de raíz la repetición de un hecho tan funesto para ellos, de que los subalternos se unan como Estado. No va a dejar huella de lo que se ha hecho en este periodo para la gente pobre, para la gente humilde. Entonces, es un tema de responsabilidad histórica la continuidad de Evo como candidato y como presidente del 2019. Pero tenemos que defender también, me parece, vicepresidente, la posibilidad de que pueda gobernar con una asamblea legislativa plurinacional que sea capaz de impulsar los asuntos pendientes para el periodo 2025. Sí, y ahí tiene razón, y ahí volvemos a las primeras preguntas que usted me hizo. Yo considero que ahorita Evo, el voto duro de Evo, que se ha puesto a prueba el referéndum en el 2016, es un 50%. El voto duro que está con Evo son los pobres que están al lado de él, pase lo que pase, le digan lo que digan. Falta un 15% para tener 2/3. Y ese segmento es la clase media. No la clase media tradicional, esos que nunca votan por nosotros. La nueva clase media, fruto de nuestras políticas, a quien hay que volver a convencer, acercarnos, entenderla, hablarle,
e impulsar un conjunto de tareas que les satisfaga. Hoy tenemos, yo diría, garantizada la victoria, pero no basta. Hay que tener una victoria holgada de los 2/3 que permita en la Asamblea la viabilización del conjunto de transformaciones que aún requiere Bolivia para convertirse en un país de desarrollo medio y con una justicia social duradera. Y eso es obligatoriamente los 2/3, es decir, en porcentaje, 62, 63, 64, 66, mejor sin 70, pero mínimo entre el 60 y el 65%. Hoy estamos en el 50%. Nos falta en este año y 4 meses que hay por delante llegar a ese 60-65%, y ahí vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo y labor en los siguientes meses. Muchas gracias, vicepresidente. En nombre de Prensa Latina, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado y agradecer a Bolivia TV por el apoyo que nos ha brindado en esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias.